quisiera hacer lectura del texto bíblico nuevamente y quisiera que usted tuviese la Biblia abierta en ese pasaje. Son 3 versos. Pudiésemos hacer una serie de mensajes de todo ese pasaje bíblico y dividirlo. Pero yo quisiera enfatizar en estos primeros 3 versículos. Y permítame hacer nuevamente lectura porque quiero, como maestro, quiero repetir la palabra en ese asunto de la pedagogía. En la repetición es muy importante. Y yo le voy a invitar a que usted haga algo más. A que usted se ponga en pie en la medida que pueda. Si usted no puede estar en pie, yo sé que usted va a hacer reverencia también ahí sentado. Pero si usted puede ser solidario conmigo, ya que voy a estar parado por mucho rato, está solidario por un momento nada más, ¿está bien? Así que todos en la lectura, aunque aparece posiblemente en pantalla, yo quisiera que usted tuviese su Biblia, Salmo 40, versos del 1 al 3. Y dice: pacientemente esperé Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, aleluya, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Déle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento, no deje de alabar al Señor, ¿sabe? Aquí no se cobra por alabar, aquí no se cobra por alabar. Simplemente el alabar es la expresión de gratitud por lo que el Señor ha hecho en tu vida. Yo quisiera que nosotros reflexionáramos y meditáramos bajo el título: Dios te da una nueva canción. Dios te da una nueva canción. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo nace una nueva canción? No es tan fácil producir una canción, no es tan fácil escribir una canción, como no es tan fácil tampoco escribir un poema, como no es tan fácil escribir un bosquejo de un sermón, no es fácil cuando te invitan a dar un taller y te dicen no hay tema y tienes que empezar de scratch. No es fácil implementar ese taller, no es fácil tal vez diseñar una conferencia, aunque te den el tema, siempre cuesta trabajo, cuesta meditación, un informe oral a esos que están en el instituto. No es fácil, si los traje a la tierra, perdonen, pero no es fácil uno empezar a producir y todas esas cosas. No es fácil escribir una carta de amor. Es más, no es fácil en ocasiones enviar un texto, porque el texto se puede malinterpretar lo que uno quiere decir, ¿verdad? Y por eso uno pone los emojis, las caritas y todas las cosas, para que la persona pueda comprender de alguna manera lo que usted quiere expresar. En ocasiones yo he escrito algo y vuelvo y lo borro. Escribo algo y vuelvo y lo borro, y termino diciendo: lo voy a llamar. Lo voy a llamar para que la persona me pueda comprender, me pueda entender. Entonces nos debemos preguntar, porque si Dios te da una nueva canción, nos tenemos que preguntar: ¿cómo nace esa nueva canción? ¿Es producto de qué? ¿Qué situaciones atraviesa el compositor? ¿Qué situaciones atraviesa el escritor? ¿Será difícil escribir una nueva canción? Yo tengo que reconocer que en ocasiones sí. En ocasiones uno fluye. Yo escribí una vez un coro de camino a Calley. Y era para el saludo. Era del saludo. No lo recuerdo bien, pero lo escribí. Sí, pero eso le pasa a los grandes compositores y todo eso. Pero recuerdo que lo escribí y iba por calle y tomé mi celular y empecé a grabar. Empecé a grabar porque no se me podía olvidar y empecé a grabar. Y yo, el viento y todo, porque no tenía aire tampoco el carro. Y yo empecé a grabar ese himno. Y hay momentos donde es así, donde fluye el asunto. Hay momentos donde yo me he sentado a hacer una predicación y estoy on fire, estoy escribiendo ahí, yo, wow, Dios mío, gracias Señor, y buscando, y todo fluye. Pero hay momentos donde uno está como que: ayúdame por favor. Y vas de rodillas: ayúdame por favor, ¿verdad? Ayúdame por favor. Y nos pasa todo. Un amigo mío, que ahora es pastor, me decía: pero es que, ¿verdad? Predicar y eso es fácil, uno puede preparar el sermón. Y le decía: negrito, deja que te toque todos los domingos
a una misma congregación, por 10 años tú predicándole a esa congregación que se saben todos los chistes que tú haces y todas las cosas, y se ríen por ser empáticos contigo y por ser misericordiosos, pero se conocen todo lo que tú vas a decir. Yo sé que yo he hecho chistes aquí que yo te saben otra vez nuevamente, ¿verdad? Y eso pasa. Yo le digo, deja que a ti te toca. Entonces, ahora es pastor. Y me dice, ya, es cierto lo que tú decías, ¿verdad? Es cierto, ahora preparar sermones, preparar series de mensajes, es complicado, ¿verdad? Toda la semana. Por eso hay que estar agarrados de Dios, conectados con Dios. Pero yo reconozco que las experiencias de la vida, por eso es que uno tiene que vivir en la realidad, no en el mundo de la fantasía. No en el mundo de Willy Wonka, si lo quieres contextualizar, ¿verdad? En este tiempo. Tienes que vivir en un mundo real. Porque las experiencias de la vida producen en nosotros una reflexión profunda de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo. Y en muchas ocasiones, en ese reflexionar, tú y yo somos inspirados. En ese reflexionar en la realidad, en el contexto, somos, ¿verdad?, inspirados. Yo a veces veo posts que ustedes ponen, a veces yo digo, wow, qué inspiración. Y recuerda que si está copiando algo, está citando, es de alguien, tiene que citarlo, ¿sabes? Si no es plagio. No se venga a lucir y decir, wow, guillársela que es su post. Pero a veces no, a veces son de ellos mismos, de Abeldura. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Inspirado, ¿verdad? ¿Cómo llegó esa inspiración? Porque están conectados a la realidad, en las experiencias. Eso que hemos mencionado, que nos inspira y todo eso, en el mundo helenista, en el mundo de la mitología griega, llamaba que eran las musas, ¿verdad? Cuando te llega la musa, las diosas. Nosotros, ¿verdad?, llamamos esa iluminación divina y sabemos que es el Espíritu Santo quien ilumina la vida del creyente. Es el Espíritu Santo. Entonces se abren los cielos y tú comienzas a escribir o simplemente empiezas a entonar un cántico nuevo. Y lo curioso es que posiblemente ese cántico se da en el momento más neurálgico, en el momento más difícil de toda tu vida. Se da un cántico nuevo. Una gran paradoja. Una gran paradoja. No lo puedo comprender. ¿Cómo es que voy a sacar un cántico nuevo que alaba al Señor en el momento más difícil de mi vida? ¿Cómo voy a sacar un cántico nuevo en medio del desierto? ¿Cómo voy a sacar un cántico nuevo en medio del diagnóstico, en medio del abandono, en medio de la situación financiera, en medio de todos los procesos? Dios pone un cántico nuevo y surge una alabanza. Permíteme contarte una historia sobre la vida de un hombre llamado George Matheson. Era un pastor, predicador, hipnólogo de Glasgow, Escocia. Y en el verano de junio del 1882, hace mucho tiempo, George tenía aproximadamente mi edad, tenía 40 años. Ya yo lo había pasado, ¿verdad? Y en ese día, en esa fecha muy particular, la hermana mayor de George se casaba. Se casaba la hermana de él. Y esta decisión pues no hacía muy feliz a George. Aunque para todos el matrimonio de un familiar es motivo de alegría, motivo de gozo, de celebración. A Matheson le recordaba su aparentemente tristeza y desolada situación. Y es que año tras año de su vida vivía lo que había experimentado años atrás. Porque estando comprometido para casarse, él, Matheson, surgió algo. Su prometida lo había abandonado al enterarse de que iba a quedarse totalmente ciego en poco tiempo y que no había cura para su enfermedad. Entonces sus palabras fueron las de ella: no puedo ir por la vida con un hombre ciego. Desde los 20 años, cuando perdió la visión por completo, su hermana había cuidado de él, la que se casaba en ese momento. Y había sido su apoyo y guía en todas sus actividades y proyectos universitarios, proyectos eclesiales. Y antes de perder por completo la visión, se graduó de la Universidad de Glasgow de sus estudios en clásicos, lógica y filosofía.
y había recibido otros grados. Sin embargo, tristemente, debido a su discapacidad, no pudo continuar sus estudios de investigador teológico que tanto anhelaba. Este hombre no fue un pastor que usted diga, wow, marcó la historia, no fue un gran predicador, no fue el más que escribió himnos, pero ahí está su historia y su historia de alguna manera nos inspira. En cambio, dentro de toda esa situación se dedicó al servicio de la predicación. Y gracias a la ayuda de su hermana, podía preparar los sermones para la congregación y hacer sus escritos. Pero la persona que lo había ayudado durante todo este tiempo se casaba. Hay que ponernos en sus zapatos, ¿verdad? Se casaba en ese día. Y la soledad y el abandono lo hacían sentir pobre y desvalido. Fue en esos momentos en los que Matheson decidió reafirmar aún más su vida en Dios. Y según cuenta la historia, escribió en 5 minutos. Por eso yo digo que hay momentos donde en 5 minutos el poema Amor que no me dejarás. Un himno donde se aferra completamente a Dios. El único que nunca lo abandonó y lo ayudó a ver el arco iris de la promesa en medio de su tormentosa vida a través de los ojos de la fe. Y yo cito lo que dice Matheson cuando dijo: yo tuve la impresión de oírlo dictado a mí por alguna voz interior en lugar de salir de mí. Cómo Dios le estaba hablando el himno, cómo Dios estaba escribiendo en su corazón ese himno. Dice: este himno vino como manantial de lo alto. Amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tú y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrarás. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio Jesús mi Salvador. Oh tú, el gozo que me das, sufriste aquí mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y ya el mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Matheson decidió que en medio del dolor entonaría un cántico nuevo al Señor. Eso merece una alabanza al Dios de la vida, aleluya. Bendito es tu nombre. Cuando tú y yo, partiendo del texto bíblico, cuando tú y yo tenemos la oportunidad de leer el Salmo 40, nos podemos percatar que es la oración de un hombre en medio de la abundancia de problemas. La abundancia de problemas. Que es un salmo que se desarrolla en el mismo seno del sufrimiento. El salmista David reconoce que sus situaciones son ocasionadas por su pecado. El salmista comienza testificando de lo que Dios ha hecho en su vida, mientras no deja de dar alabanza a Dios por su misericordia. Y yo quisiera enfocarme en los 3 primeros versículos, como les mencioné hace un ratito, donde se declara una palabra de gratitud al Señor en varias formas. Y deseo que podamos apreciar 4 imágenes que el salmista utiliza, que comunican de alguna manera u otra la acción del Señor y los resultados que ha tenido esa acción
en la vida del salmista. Y esto me lleva a decir que para que haya buenos resultados en tu vida y la mía, primeramente tiene que estar la acción del Señor. Para que haya resultados en tu vida y la mía, tiene que estar la acción del Señor. Ahora bien, nos presenta la palabra que en medio del dolor profundo, la crisis espiritual del salmista, muestra la palabra que la primera acción del Señor fue: se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó a mí y escuchó mis gritos. Se inclinó a mí y escuchó la gritería que yo tenía ante mi angustia, ante el dolor. Pero lo que me llama la atención de ese primer verso es que Dios se bajó para escucharte. No en todas las culturas, no en todas las religiones se aprecia un Dios que baja al nivel del hombre. Ese Dios que se hace inmanente con el ser humano a través de la persona de Cristo. No. Muchos se quedan solamente en el Dios trascendental, el Dios que está a la distancia. Nosotros entendemos también ese Dios, pero yo no dejo a Dios a la distancia. El Dios que usted y yo le servimos es un Dios que en medio del clamor, que en medio de la angustia, Él desciende, se inclina para escuchar a su pueblo. Porque no es lo mismo que tu hijo te grite a la distancia y tú le digas: ¿qué dices? Que no te escucho. Y él siga gritando voz en cuello y tú tratando de escucharle. Pero cuando tú te acercas y te pones al nivel posiblemente de él, ya yo estoy al nivel de Nairi, pero te pones al nivel de él, tú le escuchas. Ya no tiene que gritar. Ya no necesita un micrófono. Simplemente el clamor que estaba gritando a distancia lo puedes escuchar, lo puedes sentir. Ahora ya entiendo lo que estás sufriendo, entiendo lo que estás pasando. Así que la primera acción del Señor, lo que nos muestra la palabra, es que Dios desciende, es que Dios baja al nivel nuestro. No importa, y esto me llama la atención, porque no importa la condición que estemos, no importa la situación que estemos atravesando, no importa aunque estemos sumergidos en el pecado, el amor de Dios es tan grande que desciende donde tú estás porque tiene un propósito, como hablábamos, un propósito para contigo. Porque tiene interés que tú seas salvo, porque quiere rescatar, porque quiere transformar tu corazón. Así que no te molestes si Dios se acerca a tu vida. Yo creo que eso es una gran oportunidad. Y cuando Dios se acerca todos los días a nuestra vida. Es que Dios no me habla. Pídele a Dios que te sensibilice. Es que Dios no me habla, es que Dios no me dice nada. Pues seguro, porque no te callas en la presencia de Dios. Y perdone que le diga esto, pero nuestras oraciones son habla, pero cuando escucho. Entonces voy a poder escuchar a ese que se inclina a mí y oye mi clamor, oye mis gritos y se baja donde yo estoy o donde yo estaba para escucharme. Dios le interesa escucharte. Dios le interesa escucharte. Posiblemente tú te sientas que a nadie tú le interesa, que nadie te quiere escuchar ni nada. Pues yo te quiero decir que hay alguien que te quiere escuchar y fue tu creador. Que hay alguien que se interesa por ti. Que quiere saber lo que hay en tu corazón, que quiere conocer tus pensamientos y conoce tus pensamientos, pero quiere que tú le hables de esos pensamientos, el porqué, las razones, los sufrimientos, la incertidumbre, todo lo que estás atravesando. Habla con Él porque Él te quiere escuchar. Mira, hay que clamar a Dios. Hay gente que dice: voy a ir a esta oficina del gobierno, voy a ir a este lugar, voy a buscar la pala tal. Mire, clama a Dios y Él te responderá. Clama a Dios y Él te responderá. Yo lo creo. Por eso lo predico. ¿Cuál fue la otra acción? Dice la palabra: me hizo sacar del pozo de la desesperación, de la fosa de la desolación y de la muerte. Me libró de hundirme en el pantano. Lo más cerca a mi experiencia, una experiencia tipo pantanosa que yo viví una vez, fue en Cocoa Beach, allá en Río Grande. Ya Cocoa Beach, en aquel sector, aquella playa allá, aquel lugar, lo dragaron. Pero hace muchos años, cuando era adolescente, joven,
Y fuimos a la playa. Yo recuerdo, estaba con Alexander, ya Alexander partió, no está ya con nosotros, pero fueron Banshee, otro amigo mío, fuimos y nos metimos a esas aguas, a esa playa. Y cuando nos metimos en esa playa era como un babote. Era algo horrible, yo no me atrevería a meterme ahora. Yo no me atrevería, te digo, no me atrevería. Porque yo no sé lo que hay en ese babote, yo no sabía. Y era como que tú sentías era como un estanque de slime, ¿verdad? Era metiéndose en todo eso, un babote. Y yo sentía que no podía caminar y todas esas cosas. Y mientras yo leía esto, en ese fango, en ese lodo no seco, sino que en ese lodo que tú te hundes y te embarras todo y no puedes y no tienes mucha movilidad. Yo hice un evento también, que era como todo terreno, y era en fango y todas esas cosas. Y llegó un momento donde caía sumergido en fango y teníamos que salir, ¿verdad?, de ese fango. Y era bien difícil salir de ese terreno. Entonces el salmista está diciendo, comparando la situación en la cual él se encontraba en un pozo que se le hacía difícil salir. Por cuanto se le hacía difícil salir, entra en un proceso de desesperación. Hablábamos en estos días con algunos hermanos sobre quedarse encerrado en un ascensor. ¿Se ha quedado encerrado en un ascensor? Y la gente entra en un proceso de desesperación. Y si estás solo, comienzas a gritar. Y si le hacen un prank de eso, que tal en los videos que aparece alguien, algo, pues usted se muere ahí mismo. Se le olvida que tiene autoridad y poder para reprender demonios y todas esas cosas. Pero entra en ese pozo de la desesperación. Y a veces las situaciones de la vida nos llevan a ese pozo. Y a veces las situaciones de la vida, el mismo pecado, las mismas acciones, las decisiones, el abandono, la enfermedad, todo lo que acontece alrededor nuestro, la situación financiera nos lleva a ese pozo de desespero donde nos sentimos desolados, donde nos sentimos morir, donde nos preguntamos qué va a pasar con mi vida, qué va a suceder. En esos momentos llega Dios. En esos momentos yo he experimentado, en los momentos de desespero, en los momentos más críticos de la vida, que Dios se hace presente. Y no es que Dios no ha estado, como antes decían los predicadores, se metió Dios. No, es que Dios siempre ha estado. Lo que pasa es que nosotros lo sacamos del asunto. Lo que pasa es que nosotros lo sacamos del hogar. Lo que pasa es que lo sacamos de la vida, del matrimonio, de las relaciones. Lo sacamos, pero Dios ha estado. Pero cuando se pone el asunto difícil, cuando se aprieta el asunto, ahí donde te metiste, en medio del pozo de la desesperación. Y la misericordia de Dios es tanta, es que Dios sigue presente a pesar del abandono que tú te hayas dado. Esa es la misericordia del Señor. Porque si usted y a mí nos rechazan o nos abandonan, nos dicen algo, tal vez nosotros nos molestamos, pues no le hago caso y ya. Pero usted ha pensado en que Dios sigue ahí. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? Y Dios sigue ahí. Y dice el salmista, recuerden que está meditando, reflexionando en su condición, en lo que le llevó, por qué se encuentra en esa situación así. A pesar de eso, él puede contar la acción de Dios. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me libró de la muerte. Me libró de hundirme en el pantano. Porque Dios nos quiere dar vida. La tercera acción dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Oiga, Dios puso una nueva expresión, una alabanza a nuestro Dios. Pero en ese momento puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, me dio firmeza. Y a mí eso me hace remontarme al libro de Hechos, capítulo 14, verso 10. Cuando Pablo y Bernabé allá en Listra tienen la experiencia de encontrarse con un hombre paralítico. Y le dicen a ese hombre, levántate. Y la palabra muestra que se enderezaron sus pies. Lo que quería decir era que estaba dando firmeza, porque estamos caminando por la vida como tambaleando sin ninguna firmeza, a causa de las decisiones, a causa de cosas que nosotros mismos realizamos y hacemos. Pero Dios quiere que caminemos firmes, que caminemos firmes. Cuando la arena está caliente, ¿usted va de qué? De brinquito,
de puntita. ¡Ay, ay, 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 ay! Te vas así brincando, ¿verdad? Cuando la cosa se pone caliente, no somos capaces de poner pie firme. Pero cuando la cosa está bien, cuando estamos en Dios, podemos plantar bien los pies. Para todo tú tienes que plantar bien los pies. Si tú le dices a alguien, yo no sé, yo les he contado esto, pero antes la tradición era ponerse un palito aquí. Cuando tú querías pelear con alguien, ¿verdad? Túmbame el palito. Yo no sé por qué razón, ¿qué tenía que ver? Alguien, el boricuazo tal vez debe saber y decirnos por qué, pero te ponías un palito aquí, decías así. No estabas cuadrado ni nada, no estabas cuadrado, eras un buen receptor de un buen puño o una buena pata, porque mira cómo estabas. No estabas en posición ni nada, simplemente estabas así. Túmbame el palito. Tú no querías meter mano, ¿ah? Túmbame el palito. Túmbame el palito era buscar pelea. Túmbame el palito era, déjame explicar, poner esto en contexto. Túmbame el palito era, si tú te atreves a tumbarme el palito, es que tú tienes babilla, es que tú quieres pelear conmigo. Yo recuerdo la historia de unos vecinitos allí en casa de mi abuela, allí en el Redondel, en Jardines de Caparra, en Bayamón, paquero de corazón. No sé, ¿qué eso combinó? Yo. Pues entonces, allí en Jardines de Caparra, creo que era la calle 14, no recuerdo bien, pero estaban en el Redondel y Vitín y Jorgito iban a pelear. Vitín era grueso, chiquito, colorado, y Jorgito era cano, flaquito, como que siempre era como cortadito. Son nenes que nacen ya como que con abdominales y todas las cosas cortados, ¿verdad? Uno siempre, yo quisiera ser como ese nene, uno siempre dice, ¿verdad? Pues entonces el asunto es que Vitín se paró así y le hizo. Vitín era bien guapo. Y Vitín le dice, túmbame el palito. Jorgito ha sacado ese puño. Mira, hermano, no patrocinamos eso, pero mira, le dio un puño por aquí que Vitín se quedó. Le tumbó el palito. Pero tuvo que retroceder. Lo que quiero decir es que él no tenía los pies firmes, él no estaba en posición para recibir un puño, en una posición de defensa, lo que hizo que se fuera para atrás y de tirar el piso a llorar. Entonces Dios no quiere que estemos por la vida sin tener los pies firmes, porque el enemigo está constantemente como león rugiente buscando a quién atacar, a quién derribar. Entonces la palabra en Efesios nos invita a tener la armadura correcta para poder vencer los dardos del enemigo que son constantemente con nuestra y hacia nuestra vida. Entonces si yo no estoy bien cuadrado, si yo no estoy con la armadura correcta, mira, me van a vencer. Pero Dios quiere que nosotros tengamos firmezas en nuestros pies. Dios quiere que nosotros estemos firmes. ¿Para qué? Para poder andar. No para quedarme en la agonía, no para quedarme en la tristeza, no para quedarme en la nostalgia, no para quedarme en la depresión, hundido, sumergido. No. Dios quiere dar firmeza para que tú salgas de esa situación y ubicarte en su realidad. Porque la realidad que estás viviendo posiblemente no es la realidad que Dios quiere que tú vivas. No sé si me copiaste eso. Lo que estás viviendo posiblemente no es la realidad que Dios quiere que tú experimentes, que tú vivas. Puede alabar al Señor, es gratis, ¿sabes? Cuarta acción. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Cántico nuevo. George Matheson, ¿eh? Una expresión nueva. Una alabanza a Dios. ¿Quién ha estado fregando en su casa y de momento comienza a cantar? Y comienza a entonar. ¿Alguien le ha pasado? ¿Soy yo el único que friega en su casa? Porque cuando uno friega son momentos donde uno está fregando y alabando al Señor. Todo el mundo en su casa se tapa los oídos, pero el Señor lo pasa por un filtro y llega como una alabanza y una adoración bien hermosa. Para los demás no. Pero ese momento donde yo estoy fregando, donde yo estoy limpiando los zócalos de casa de rodillas, limpiándolo con un cepillito de lavar, de todas esas cosas, ¿verdad? Esos momentos cuando usted empieza a alabar al Señor, exaltar el nombre del Señor, y de momento de usted, de su interior, comienza a fluir una alabanza, un cántico que usted nunca lo había escuchado. ¿Le ha pasado? ¿Sí?
Eso es un cántico nuevo al Señor. Eso es una alabanza genuina que sale de lo más profundo. Osvaldo escribía para Navidad un cántico nuevo, de diferentes formas. Un cántico nuevo, una expresión. Y eso es hermoso. Eso es bello, esa experiencia. Entonces, ante esas cuatro acciones del Señor, hubo un gran resultado. Y dice la palabra que muchos se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Porque puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos de la confianza y temerán y confiarán en Jehová. Oiga, si el salmista se hubiese quedado sumergido en su crisis, los resultados hubiesen sido otros. Si el salmista hubiese cerrado su corazón a lo que Dios quería hacer en su vida, los resultados ciertamente hubiesen sido otros. Pero qué bueno. Qué bueno que abrió la puerta de su corazón para que Dios hiciese lo que tenía que hacer en su vida. Ahora bien, esta ilustración que usa el salmista en estos primeros versos nos dicen tanto del quehacer de Dios y de su acción salvífica. Porque a través de estas cuatro acciones podemos verlas como un conducto vertical. Como ese conducto vertical. El Señor desde arriba, en ese conducto vertical, se inclina hacia el fondo de la fosa de la desolación. Desde donde ¿qué? Clama, el otro extremo, clama el salmista. Pero a lo largo del mismo conducto lo hace subir hasta ponerlo y ubicarlo, posicionarlo en una roca firme, donde lo pone en pie. De nuevo lo ubica en el mundo de los vivos, lo posiciona, le da identidad, le da dignidad. Y en esa etapa, en ese escalón, se produce que un cántico nuevo en los labios del salmista, el cual sube hacia el Señor verticalmente. Como antes subían los gritos de angustia, ahora suben alabanzas. Y este cántico tiene tan grandes resultados como mencioné ahorita, que comienza a esparcirse por el plano horizontal. Algo que era un trato vertical, porque primero tienes que conectar con Dios. Primero tienes que ser restaurado, aleluya, para que luego puedas impactar de manera horizontal. Ese conducto ahora cambió la forma y ahora, ¿verdad? Puso una T, ¿verdad? Para que ahora se pueda, ¿qué? Comunicar también de manera horizontal, donde la alabanza de uno que estaba perdido en el sufrimiento hace que muchos vean, teman y confíen en el Señor. Alabanzas al Señor. George Matheson podía permitir que la pena, la soledad, el desprendimiento secaran su alma, secaran su vida. Pero todo lo contrario. Él decidió abrir la puerta de su corazón. Este hombre decidió abrir la puerta de su corazón. Dios que había escuchado su gemir y visto sus lágrimas, le visitó. Qué bueno saber que Dios nos visita. Que Dios nos visita. Y esa visita produjo que George siguiera comprometido, escribiendo, compuso otras canciones, pastoreando y ministrando la palabra de Dios. Yo quisiera terminar con un fragmento de una historia de un abuelo y un nieto, sacada del libro de un verano en Villafé. Y el nieto, que era un hombre de fe, el abuelo era un hombre de fe. Y el nieto, que no comprende la fe de su abuelo, decide encararlo, decide hablar con él, confrontarlo, ¿verdad? Y le dice, vives en un colchón. Él le dice, vives en un colchón, abuelo, y ni siquiera puedes ir al baño.
Recuerden que el que está en el colchón es un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre que ha testificado del Señor toda su vida. Y ahora el nieto, en medio de su edad, su realidad, por lo que ve en sus ojos, le dice al abuelo: vives en un colchón y no puedes ni siquiera ir al baño. Y el abuelo le contestó: pues mira, es cierto, es cierto. He perdido varias cosas, facultades. Hay cosas que ya no puedo hacer. Ya no tengo las mismas fuerzas que antes. Pero nieto, conservo algo: la fe y la esperanza. Y eso es un tesoro grandioso. El abuelo le dice: muy sabio, muy sabio. Por eso es bueno pegarse a las canas, ¿sabe? Y el abuelo le dice: tengo dos alternativas. Tengo dos alternativas. Hacer de este colchón un potro de torturas o convertirlo en un altar de adoración. Esa respuesta de ese abuelo fue un cántico nuevo. Aleluya, un cántico nuevo. Ese cántico tuvo que atravesar el corazón de ese nieto. Si ese nieto tal vez su mente estaba claudicando en dos pensamientos, esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, aleluya, tuvo que atravesar su corazón. Tuvo que decir: esto es otra cosa. Este abuelo vive la fe de verdad. El Señor hoy se inclina a ti porque te ha escuchado. El Señor insiste en sacarte de la fosa en la que estás viviendo y brindarte firmeza. El Señor quiere, anhela que de tus labios salga un cántico nuevo. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu colchón? ¿Un potro de tortura o lo convertirás en un altar de adoración al Señor? Cerremos nuestros ojos, meditemos. Sale el sol, aunque la noche fuese oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú.